De Villaguay, centro de Entre Ríos, transmite Radio Municipal Villaguay. La radio del pueblo de Villaguay. Un medio para la libre expresión de las instituciones de la ciudad. 90.7 MHz. Estudios y planta transmisora en San Martín 270. 90.7. Una señal por nuestra identidad, por nuestros derechos, por nuestro corazón montielero. 90.7. Radio Municipal. La radio del pueblo de Villaguay. En medio del ruido de cada día, Dios sigue hablando. Radio Municipal Villaguay presenta Surcos de Esperanza. Un espacio para pensar la vida y volver a sembrar la fe, la palabra y el sentido de lo que Dios quiere para nosotros. Desde la Iglesia Evangélica Luterana Argentina, Parroquia Villaguay, ya comienza Surcos de Esperanza. Buenas tardes, queridos oyentes, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestro programa de Surcos de Esperanza. Acá estamos en la 90.7 FM Radio Villaguay. Y estoy acompañado, hoy no vine solo, volví, ¿no? Volví. Señora Silvia, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, queridos oyentes, muy bienvenidos a esta hora de la 90.7 Radio Municipal Villaguay. Y como dice nuestro pastor, que bienvenido, tanto usted como su esposa, buenas vacaciones, lindo color, más sonrisa, más distendido. ¡Qué bueno! Ahora nos toca a nosotros salir de vacaciones. No se lo apruebes. Así que, bueno, estamos arrancando nuestro surco de esperanza. Y bueno, no somos dos. Ahora somos tres. Ahora somos tres. Hola, yo soy Paula, he vuelto por el barrio. ¿Le gustó? Y se quiere quedar. Sí, se va a quedar. Así estamos. Arrancando entonces nuestro surco de esperanza. Muchas gracias por este espacio a la 90.7 Radio Municipal Villaguay. Gracias a nuestro operador, el señor Monchi, que gracias a sus dones maravillosos sale esto bastante prolijo, como que si nosotros fuéramos sabehondos de lo que hacemos, ¿no? Así que muchísimas gracias, Monchi. Y bueno, arrancamos entonces un nuevo mes. Ajá, con un nuevo tema. Con nuevos temas, vamos a ir desgranando esto que vamos a tratar en este momento, que son las preocupaciones, esas que vos te desligaste cuando te fuiste de vacaciones. Bueno, esas, ¿sabés qué? Volvieron. Volvimos surgen las preocupaciones. Tenemos un tema muy interesante, prometedor, que sin lugar a dudas comenzamos con este periodo de marzo, ¿no? Y qué hacer cuando surgen esas preocupaciones, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando de pronto no entendemos o no sabemos qué hacer? Y antes de seguir con el tema y darle la palabra a Paula, que va a decir una partecita de todo esto, quiero avisar a la audiencia que está disponible nuestro número de WhatsApp 3455-530951 para quien quiera compartir un saludo, un mensaje o una pregunta respecto a este tema que estamos hablando y que hoy lo titulamos Las preocupaciones, ¿qué hacer cuando surgen? No anoté el teléfono, ¿me lo repetís, por favor? Te lo repito, Dale. 3455-530951. Listo, gracias. Escuchamos. Bueno, lo que estábamos comentando era que hemos comenzado marzo, que las fiestas, el carnaval, las vacaciones, todo ha quedado atrás. Se terminó el descanso y que volvemos a las rutinas. Exacto. Volvemos a las rutinas del trabajo, de la escuela, rutinas de la casa, porque yo estoy jubilada ya, entonces ya no vuelvo a la escuela. Los chicos por ahí se ponen más grandes, entonces, pero siempre hay rutinas y hay cosas que van cambiando. Por ahí empezamos con mucho entusiasmo. Sí, correcto. Por ahí no tanto. Con un poco de cansancio, ¿no?
Y tal vez también con una lista mental de cosas que empezamos a pensar qué deberíamos cambiar, qué deberíamos hacer. Pero hoy queremos hacer una pregunta simple y honesta. Yo ya la hice la lista. ¿Ya la hiciste? Sí. ¿Cuál es? No te voy a contar la lista. Hice la lista ¿Del debería? del debería. Ah, mira. Los 3 primeros ya caducaron. No. Ya pegué el timonazo ya. Tal vez nuestro señor operador está preocupado hoy. No se siente preocupado, dijo que no. Pero bueno, hoy queremos preguntar algo simple, honesto. ¿Cómo estás o cómo están realmente nuestros oyentes, ¿no? ¿Qué sienten en este tiempo? Muchas veces vamos a sentir que mostramos tranquilidad, pero por dentro estamos como inquietos, ¿no? Cosas que se mueven, que aparecen. Y hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué hacer cuando surgen estas preocupaciones que muchas veces nos hacen perder el control, ¿no? Es verdad. O por lo menos nos sacan de nuestra zona de comodidad, porque muchas veces esto que nosotros tenemos planeado, pensado, planificado, no tiene que ser literal, ¿no? Tienen que ser ideas que no nos aten y que lo que surja de imprevisto nos dé la posibilidad, la oportunidad de ver nuestras herramientas y cómo nosotros hacemos, como dije yo recién, pegar un timonazo y dar la vuelta, ¿no? Retomar el camino sin que eso nos lleve a perder la tranquilidad o a sumar preocupaciones, sino tratar de resolver de la mejor manera posible y dejar esos temas que a lo mejor no eran oportunos en este momento. Perfecto. Y no lo vamos a hacer desde frases vacías, sino desde la realidad de la vida, desde esa vida que es real y que cada uno de nosotros tenemos, pero también desde lo que la palabra de Dios viene a traernos. Y hoy yo quiero traer con ustedes una estadística que está comprobada. Las preocupaciones es un proceso cognitivo relativamente normal en la población en general. Y escuchen esta cifra. Pues más del 38% de las personas se preocupan al menos una vez al día. Esto es lo que nos dice la estadística de un estudio que se realizó. Y se quedan cortos, me parece. Sí. Y después también dice que en el 2010 dice que las preocupaciones se manifiestan como un pensamiento constante, general, de contenido negativo y se experimentan en diferentes niveles de intensidad. Hoy esta cifra ya pasó unos cuantos años, yo creo que en el 2026 se ha exacerbado un poquito, ¿no? Claro, cuando las preocupaciones invaden tu tranquilidad, te quitan la paz y ya entorpecen tu sueño, tu descansar. Vos estás trabajando, estás concentrado en tus actividades y de golpe te aparecen esos pensamientos en los que todavía no resolviste, no hiciste, ¿qué hago con esto? Y creo que es un desgaste. Vieron que se comenta por ahí que desde la pandemia o la pospandemia, eso también es como que se aumentaron las preocupaciones, porque por ahí en la pandemia, bueno, estábamos como encerrados y pero estábamos en un ambiente controlado, muy cuidado, muy encerrado, pero eso mismo provocó mucha ansiedad, y la pospandemia, que se vio mucho por ahí en el ámbito escolar, en la vida en general, en la vida social, desde el 2020 en adelante es como que se aumentó más. Sí, y lo que se suma a todo esto es toda la presión que tenemos desde las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son utilizadas en el buen sentido de la palabra, pero muchas veces todo lo que nos llega es negatividad, y más cosas, y todo ahora nos enteramos en el instante prácticamente lo que sucede en el resto del mundo, y te dan estas panorámicas de, ya sea a veces hasta el pronóstico del tiempo, te dice, ay no, pero ¿qué voy a salir si por ahí me agarran? No, todo eso suma a que esa preocupación que tenías le sumás más cosas que vos no podés a veces controlar y mucho menos resolver. A mí me pasa por ahí un poco diferente, que en las redes sociales ves que soluciones mágicas. Vos haces esto y estás feliz, vivís bien y estás bien económicamente. Y vos decís, ay, soy yo la única que voy para el otro lado. ¿Por qué no me funciona un poquito? Tendría que pasarme esa donde se soluciona mágicamente la parte económica. Claro. ¿Qué red estás mirando? Por eso muchas veces estos nuevos comienzos o la idea de un nuevo mes también
trae presiones a la vida de manera invisible, como por ejemplo cambiar de hábitos, ser más productivos, porque hoy en día estamos en una sociedad que nos impulsa a estar haciendo algo siempre, no podemos estar desocupados, alcanzar metas, alcanzar desafíos. Y parece y bueno, como decían ustedes también, muchas veces la idea esta de lo que se ve en las redes, ¿no? Lo que nos invade en nuestra vida, ¿no? El comentario que tengo con respecto a ese punto de ser productivos es esto, ¿no? Paula recién dijo que estaba jubilada y que tenía otras disponibilidades horarias, pero que igual tenía rutinas. Uh-huh. Y es que cuando vos no generás un producto que genere a su vez ganancia, efectivo o algún tipo de rédito, es como que no fueras productivo. Sí. No es productivo estar en tu casa. No es productivo que vos tengas un emprendimiento así sea 2 veces en la semana. No es productivo eso. ¿Vos qué haces si no? Sí. La sociedad del descarte, ¿no? Exactamente. Que hoy en día en la gente grande o mayor es algo muy difícil, o mucha gente teme llegar a la adultez o a la ancianidad porque dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar de mí? ¿Dónde voy a quedar, no? ¿Y cuánta gente hoy está abandonada tal vez en sentimientos así? Hay otra frase que está comprobada por científicos que dice, porque también tenemos que ver la cara buena y mala de todas las preocupaciones, no es malo estar preocupado, pero dice que tanto las preocupaciones como la ansiedad pueden estar presentes en nuestra vida y es algo normal. Pero sin embargo, cuando estos estados se persisten en el tiempo, pueden convertirse en problemas de salud mental. Y eso es lo que también hoy queremos traer como objetivo y decir que no solo es vivir y simplemente disfrutar, sino ser conscientes que tenemos límites. Y esos límites hay que tratarlos muchas veces. Y no solamente los límites en cuanto a las actividades o todo ese tipo de cosas, sino los límites en nuestra vida. Nosotros no vamos a tener toda la vida 20 años, ni 30, ni 35, ni 50, o sea, se nos va cortando la vida también, es una realidad, uh-huh. Y es una realidad que también tenemos que hoy en día no se habla ni se dice, eso que vos estabas diciendo, ¿no? El tema de la expectativa de vida es cada vez más grande, uh-huh. Tenés mucha más gente mayor, sí, que en algunos casos también es productiva, porque mucha gente se retira a los 50 y pico de años, 60 de su actividad normal y puede seguir produciendo o haciendo cosas activas. Pero eso también entorpece y molesta, porque genera otro tipo de gastos y que, viste, socialmente no está bien visto también. El que es mayor, te muestran en las redes una persona de 70, 80 años haciendo gimnasia, haciendo maratones y corriendo porque tiene que estar activo. Es como que la presión social no es solamente sobre un grupo de jóvenes o de uh-huh. niños o de personas de 40 a 50 años. Es a los adultos también. Sí. No tenés que tener cana, tenés que tener tal estado físico, no tenés, a veces por salud, que está buenísimo, pero a veces no es por eso, a veces competitividad, no me salió. Uh-huh. Sí, es interesante pensarlo así. Y días pasados escuchaba una frase que decía, que ya otras veces la había escuchado y siempre me gusta analizarlas, que es año nuevo, vida nueva, ¿no? O cambio de vida. Y entonces la idea de esta frase es que la vida es como una hoja en blanco, ¿no? Que cuando comienza un nuevo año aparece una hoja nueva. Pero en realidad la realidad es que no existe eso. La vida no es una hoja en blanco que pasa de vuelta a vuelta, sino que somos una continuidad, o sea, lo que nos pasó antes va a seguir acompañándonos a lo largo de toda la vida. Y muchas de las preocupaciones que hoy tal vez podemos llegar a tener nacen de esta idea de querer transformarnos de golpe, o decir, bueno, hoy cambio todo lo que tengo mal, y ahí surgen esas preocupaciones. Entonces la pregunta que queremos hacerle hoy no es ¿qué debería lograr este año? O ¿qué deberíamos lograr en esta nueva época del año? Sino la pregunta es, ¿qué necesito realmente en este momento para mi vida? Y qué es lo que tal vez eso me ayude. Porque a veces no necesitamos producir más, sino descansar, tener un tiempo de pensar, reflexionar,
no avanzar más rápido, sino estabilizarnos y decir, bueno, ¿a dónde estoy y hacia dónde voy? Y eso es lo que nos recuerda la Biblia también, ¿no? Así es, muchas veces nosotros somos los que queremos tener todo controlado, todo planificado, bien hecho, y así como dice el pastor, muchas veces esa hoja en blanco no está tan en blanco porque nosotros traemos el transporte que viene del año anterior y de las cuestiones anteriores que traemos. Uh-huh. Nuestra vida arrancó allá hace lejos y hace tiempo y todos tenemos nuestra carga, ¿no? Y nuestras planificaciones siempre van hacia el futuro y con los tiempos que nosotros queremos y hacia donde nosotros nos dirigimos. Pero acá el Señor, nuestro Dios, habla en la Biblia, en su palabra, en Jeremías, que es el Antiguo Testamento, capítulo 29, versículo 11, se los voy a leer. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darles un futuro de esperanza. De esperanza. Y es interesante que ahí Dios no trabaja con el perfeccionismo de nuestras vidas, sino que trabaja con procesos, cosas que nos ayudan a nosotros a poder descansar en esa esperanza. Y esa esperanza en nuestra vida no significa ausencia de pruebas, no significa ausencia de cosas, sino que significa que Dios no nos abandona en ellas. Me quedé pensando en esto de la hoja en blanco, que nosotros tenemos una historia de vida, Uh-huh. que esa historia de vida hasta inconsciente, que eso va con nosotros, que nosotros vamos cambiando, porque me puede haber pasado algo puntual y dentro de 3 o 4 días yo me vuelvo a encontrar con ustedes y ya no soy igual que hace 3 o 4 días atrás. Exacto. Que esa historia de vida y esas situaciones nos van cambiando. Lo bueno es lo que dice acá, que lo hace para bien, con esperanza, que Dios nos cambia, pero nos cambia para bien, con esperanza. Y que bueno, problemas siempre vamos a encontrar, y lo que hablábamos al principio, de cómo vamos a responder, cómo vamos a reaccionar, cómo vamos ante algún problema. Sí. Las cosas inesperadas, porque por ahí vos no estás, esas cosas por lo general, lo que es conflicto, problemáticas, situaciones a resolver, por ahí no llegan imprevisto. Sí. Ahí es donde tenemos que afirmarnos. Y ahí vamos a ver una diferencia después entre preocupación, ansiedad, miedo, porque todo tiene que ver, todo se conecta y hace de lo que estamos hablando. Pero para dejar a la gente pensando, los dejamos con la pregunta: ¿qué necesito realmente en este momento en el cual estoy transitando? Y vamos a escuchar una canción que es de un intérprete llamado Tercer Cielo, que habla de un día a la vez. Y esto nos trae un poco esta idea de poder resolver las cosas de a poco. Muchísimas gracias, Monchi. Escuchábamos a Tercer Cielo, un día a la vez. Qué difícil esto, un día a la vez. Qué difícil para nosotros que nos gusta planificar, tener todo bajo control. Que nos llegan las preocupaciones, pero no queremos nada de eso. Siempre queremos estar adelantados, siempre queremos saber qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que va a pasar el fin de semana. Es más, nosotros en la iglesia hacemos las planificaciones por 2 años. Sí. Nosotros en la iglesia hacemos planificaciones por 2 años. Reacelerados. Pero muy, por un lado, organizativos, Sí. pero por el otro lado, atados a eso, ¿no? Sí. A eso. Sin embargo, hay un texto bíblico que habla del Señor Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 34. Dice ese texto bíblico. Yo se los leo. Bueno, Dale. No se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Bien, hay algunas otras traducciones que lo tiran en un lenguaje más normal, que dice porque el mañana traerá su propia preocupación, ¿no? Y habla de esta idea, o sea, todo deriva de eso. Pero tenemos que tener una diferencia o tener en claro cuándo la preocupación es buena y cuándo la preocupación se transforma en algo malo para nuestra vida, tanto espiritual, física y emocional. Y ahí Paula nos va a compartir una cita de un artículo que habla sobre eso. Acá habíamos buscado y entonces dice: las preocupaciones y la ansiedad
pueden estar presentes en nuestra vida como un motor que nos impulsa a buscar las soluciones a los problemas. Pero hay una diferencia entre preocupación y ansiedad. La preocupación se refiere a que los pensamientos en torno a las cosas que necesitamos resolver. Nos acordamos, vamos pensando, buscamos soluciones, pero la ansiedad es como una reacción que no nos deja pensar en otra cosa. Sí. Nos centramos en eso y nos genera situaciones de preocupación tan grandes que hasta afecta nuestra salud. No podemos pensar en otra cosa. Cuando decimos yo me duermo pensando en esto y me despierto pensando en esto. Exacto. Entonces ahí ya tenemos como una ansiedad grande. Grande, sí. Y es cuando las preocupaciones empiezan a convertirse en una amenaza cuando no las podemos resolver, ¿no? Ustedes saben, no sé si sabían ese dato, yo lo investigué hace poquito, el único miedo real que podemos llegar a tener como seres humanos es a la supervivencia. Dígase, cuando a mí me aparece un tigre adelante mío y me está por comer. Ese es el único miedo que yo tengo experimentar real. Ajá. Después todos los otros tipos de miedo que podemos generar por una situación que me preocupa, por una situación que tal vez no sé si voy a poder controlar, por una situación de que me va a decir que sí o que no la chica que me gusta o cosas así, son todas cuestiones de ansiedad y es un miedo que es mental, que no es producido de manera natural, sino que es algo que nuestro cuerpo genera de manera como autodefensa, ¿no? Realmente el tema del miedo tiene que ver realmente con eso, con la supervivencia, porque te ponen alerta para que vos te puedas defender, cubrirte o algo por el estilo. Pero nunca, o sea, por ahí la reacción también puede ser atacar, porque por ahí en vez de defenderte, atacás por miedo, ¿cierto? Sí. Pero cuando ese miedo ya te paraliza y te expone al peligro, o te paraliza o te deja dando vueltas sin resolver la cuestión que te produce el miedo, que no puede ser una araña la que te produzca miedo. Claro. Y te paralice, porque en realidad mentalmente estás sugestionado de que la araña te puede picar o te puede hacer. En realidad la araña tiene más miedo de vos que, ¿no? Pero es como que mentalmente te sugestionaste de tal manera que es como si fuera un oso. Claro. Que te ataca. Acá una oyente que nos escucha todos los programas, a la cual también amo mucho y le mando mis saludos, que es mi esposa, me está pasando data de esta cuestión que estamos haciendo, porque ella quiere tener también todo bien y que su esposo diga las cosas como tienen que ser, y ella me dice que eso que nosotros generamos de manera inconsciente, no a la supervivencia, se llama un miedo aprendido. Algo que en el término de la psicología se dice así, como ese miedo que yo aprendo a defenderme de algo que realmente no existe. Y que nos lleva a eso. Y que nos llevó a la supervivencia, porque yo lo vi hace poco en un podcast, que en realidad está intrínseco, viene desde nuestro nacimiento, porque supuestamente tiene que ver con las etapas evolutivas del hombre. Claro. Porque cómo sobrevivieron los cavernícolas a tal ataque de tal cosa. Interesante. ¿Viste? Es ¿Sí? Interesante, sí. Pero cuando eso y eso se traslada y se contagia, porque muchas veces se contagia, porque vos no sabés por qué el niño toma ese miedo y por qué todos toman ese miedo y todos dicen, no, nosotros nos pasó, por ejemplo, cuando fuimos a Chile, que lo primero que nos dijeron cuando llegamos a Chile fue, lo único que tienen que tenerle miedo es a la araña del rincón. Y una de las chicas que estuvo en el grupo, lo único que hacía era fijarse en todos lados donde estaba la araña del rincón. Porque aprendió que eso era malo y la estaba buscando. Y nosotros nunca fuimos y vinimos de Chile, nunca encontramos una bendita araña del rincón. Claro. ¿Se entiende? Entonces muchas veces eso contagia. Contagia, ¿no? Sí. Nos creamos escenarios imaginarios. Exacto. Porque nos imaginamos que tal cosa o tal situación y nos hacemos la película y no... Sí. Y no resulta así. Es muy interesante que esto que estamos hablando puede estar de manera normal y presente en nuestras vidas. Sí, lo tenemos que vigilar y entender que si llega a ser que lo sentimos de manera excedida,
es un buen tiempo para poder buscar ayuda, ¿no? Es verdad. Y buscar ayuda no quiere ser sinónimo, ya sea que estemos del lado de la fe o de la no fe, que sea una falta de fe. Pedir ayuda psicológica, médica en estos temas no nos hace que tengamos poca fe, sino es saber y entender que somos seres humanos, sentimientos tenemos. Y hasta incluso el texto que hoy traía Silvia de Jesús, que hablaba de esta idea de no se preocupen por el mañana, Jesús no niega los problemas, no está diciendo, bueno, no van a tener problemas por tener fe. O sea, lo que está diciendo es que no vivamos adelantado, que suficiente tenemos con lo que tenemos hoy, que la preocupación va a vivir siempre en el mañana, pensando en lo que va a suceder mañana, pero la gracia y el amor de Dios se vive hoy, y es lo que Dios nos está regalando hoy a cada uno de nosotros. Sí, aparte tenemos, los que creemos en Dios, no tenemos la plena confianza y seguridad de que cuando hacemos el Padre Nuestro encontramos esa frase tan bonita, ¿no? Que dice, danos el pan nuestro de cada día, danos hoy el pan nuestro de cada día, ¿no? Y también hay otros textos bíblicos que hablan de que la preocupación de hoy no nos quite el sueño, ¿no? Que Dios va a estar hoy siempre con nosotros. Entonces vos decís, no es que vos te vas a tirar panza al sol esperando que Dios haga todo por vos, pero fortalecer tu fe, tener esa conexión con el Señor hace que vos estés más tranquilo, más cuidado, atento, alerta, sí, pero no desesperado, que no te gane la angustia, que no te gane el terror, porque en realidad es mental eso, ¿no? Cuando la negatividad y los malos pensamientos vienen a tu mente, te contamina todo el cuerpo. Todo, sí, exacto. Quizás hoy alguien nos está escuchando y dice, pero mis preocupaciones son reales. ¿Y qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Claro que lo son. Le vamos a decir esa la respuesta primera. Claro que lo son reales. Pero Jesús nunca nos dijo y no nos dice que van a ser imaginarias, sino que son reales. Son propuestas concretas. Pero sí lo que nos está diciendo nuestro Señor es que no carguemos hoy con todavía lo que nos llegó. ¿Sí? Que carguemos con lo que tenemos hoy. Y no nos preocupemos por mañana, porque suficiente ya tenemos con el hoy. Y tal vez la invitación hoy, ya sea que la audiencia sea creyente o no creyente, y si tal vez nos está escuchando, y tal vez esto les va a sonar nuevo, pero pensarlo así. ¿Te ayudó alguna vez a angustiarte por escenarios que todavía no existen? ¿Te resolvió alguna situación eso? Obviamente que no, porque te lo imaginaste y te lo seguís agrandando a eso. Bueno, pero vamos a dejar que la audiencia lo piense y los dejamos ahí escuchando un tema musical. Volvimos nuevamente y seguimos respondiendo preguntas. La idea es que si hay alguna duda, pregunta, consulta, no se olviden de utilizar nuestro WhatsApp 3455530951. Y la pregunta que tenemos que hacer ahora es ¿qué podemos hacer cuando surgen las preocupaciones? Seguimos ahora con la segunda parte de eso. Y los científicos dicen que lo que inicialmente tenemos que hacer es preguntarnos a nosotros mismos. ¿Es algo que puedo cambiar? Y si la respuesta es afirmativa, ocúpate en hacer los cambios. De lo contrario, aprender a mirar las circunstancias desde otra perspectiva. Hay una metáfora que seguramente han escuchado del vaso con agua hasta la mitad. Podemos verlo medio llenar o medio vaciar, o medio lleno o medio vacío. La pregunta ahí para nosotros es ¿cómo estamos viendo el vaso? ¿Cómo estás viendo hoy tu vaso? ¿Qué hacer si solamente puedo ver mi vaso totalmente vacío? Y ahí Paula a continuación nos va a dar un par de estrategias que podemos usar desde la psicología para poder evaluar estas cosas. Esto también por ahí lo que comentábamos hoy, que se ve por ahí en las redes, de decir, bueno, ¿qué hago en este caso? Algunas son como totalmente irreales o irrisorias, vos decís, bañate con sal, no te va a solucionar, me parece a mí. No le lleve el apunte. Claro, pero bueno, por ahí hay otras cuestiones que sí pueden ayudar a transitar estos momentos de preocupación. Sí. Y
cuando uno se sienta así, bueno, lo bueno es que si hay alguien que te pregunte, que te esté viendo, que te pregunte qué sentís, qué te pasa. Y también si nosotros vemos a alguien, preguntarle qué te está pasando o qué le decimos a esa persona que está pasando por ese momento de preocupación o de ansiedad. Sí. Otra sería buscar un lugar en la casa tranquilo, descansar, cerrar los ojos. Dice que respirar y ponerse la mano sobre el corazón ayuda. Nosotros acá en el centro del pecho tenemos el timo y también dice masajear o dar golpecitos suaves en el timo, eso ayuda a pasar ese momento. Y si no, hablarlo con otro, con alguna amiga, con algún grupo de amigos, en tu casa, con tu familia. Yo siempre digo, si no podés hablar en tu casa, con tu familia, ¿a quién se lo decís? Claro. O a algún amigo, a alguien que vos sientas que seas muy cercano y le podés compartir y no que te quieran dar soluciones, dice, ay no, ¿cómo vas a sentir así? ¿Cómo te vas a poner? Tal cual. Sino desde la comprensión y desde el acompañamiento, desde el apoyo. Ahí tal vez podemos hacer un paréntesis. Si podemos ayudar a alguien a ser escuchado, nuestras puertas como iglesia también está abierta, ¿no? De saber y entender que somos un lugar de acogida de personas, un lugar donde queremos recibir a las personas, no para juzgar, sino para acompañar, dar un consejo, traer una palabra de aliento y bueno, y como dice nuestro lema, surcos de esperanza, ¿no? Escuchar. Muchas veces no hace falta que vos le digas a la otra persona qué es lo que le tiene que pasar o qué es lo que tiene que hacer o cómo tomar, sino simplemente la gente muchas veces necesita expresar lo que siente porque ya sabe lo que le está pasando. Ya está parado en tiempo y espacio como para decir, me está pasando esto y no sé qué hacer con esto. Simplemente escucharlo. Y si tiene ganas de llorar, que llore. Y si tiene ganas de hablar, que hable. Y si tiene ganas de sentarse a tomar mate y mirar y hablar de los pajaritos, del tiempo también. Porque muchas veces ese espacio en el que vos te desconectás de esa realidad que te está superando, de ese miedo, lo que sea, también ayuda, también aporta. No es solamente consejos y recetas mágicas. No hay. ¿Por qué? Porque nos puede pasar la misma situación a Paula y a mí, pero ella lo va a resolver de una manera y yo lo voy a resolver de otra. Ella lo va a ver de una manera y yo lo voy a ver de otra. Sí. Y nos está pasando lo mismo, ¿se entiende? Entonces no hay pasos a seguir que vos digas, bueno, hacemos esto, este paso, ahora no me puedo saltar este paso porque si no, no voy a llegar acá y con esto voy a resolver. Sí. ¿Podemos recordar a la audiencia dónde se encuentran las instalaciones de nuestra iglesia por si alguien nos quiere contactar? Por supuesto, serán todos muy bienvenidos. Goyena 883, Iglesia Evangélica Luterana. La parroquia es Villaguay, pero la congregación nuestra es Cristo. Pero también estamos en Domínguez, en Villa Clara y en Laguna Larga. Sí. Bien, también hablando un poco de toda la idea, hemos hablado de estrategias de la psicología, hemos hablado de temas trascendentales que en la vida nos interfieren, pero también ahora queremos hablar de que el problema de sentir miedo no es algo malo. El problema es dejar que ese miedo me gobierne o me haga hacer cosas que no quiero, por ejemplo. Entonces la palabra nos ilumina con una nueva verdad y una nueva esperanza para nosotros en este tiempo. Isaías, Antiguo Testamento, libro de Isaías, es un texto bíblico muy conocido, pero si no lo has escuchado antes, presta atención. Ahí nos dicen en el capítulo 41, versículo 10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo te sostengo. Yo te acompaño. Yo estaré con vos todos los días. Ese es un texto muy lindo y que es mi favorito. Sí, el mío también. Y dice en el versículo 13, te sostengo con la diestra de mi justicia. Te sostengo con mi mano derecha. Sí. No es cualquier mano. Y esto no nos deja ahí titubeando diciendo esto son palabras frías de una Biblia que no tiene sentido, sino que
Son palabras concretas, reales, en las cuales Dios hoy nos habla y que no nos dice no tengas emociones, no sientas nada, no sé un zombie por la vida, sino que nos está diciendo no estás solo. Ujú. O no siempre demostrar de que estamos bien y que estamos súper felices y que nos va todo de maravilla, porque también tenemos situaciones, problemas, complicaciones, pero no dejarnos hundir. Siempre la sociedad también tiene eso, ¿no? De que el que tiene fe, bueno, a ver, todos creemos en algo. Sí. No hay creyentes y no creyentes, porque el que dice que no cree, no debe creer en Dios, pero debe creer, debe tener alguna creencia. Entonces, los que tenemos fe en Dios, socialmente muchas veces te condicionan también para que vos estés siempre bien, que vos porque vas a la iglesia, que te va a pasar esto, porque tenés acá, que no tenés, como que vos estuvieras inmunizado, Sí. ¿no? Y no es así. Por eso. Dios nunca nos dijo a nosotros que la vida era color de rosa y que nada malo nos iba a pasar. Sí. Acá nosotros estamos creciendo constantemente y fortaleciendo nuestra fe, pero a través de esas pruebas también que vienen, Sí. ¿no? De esas situaciones. Por eso quiero repetir algo que dije hoy que me parece sumamente importante y que lo quiero dejar claro para todos los que nos están escuchando. Buscar ayuda profesional no es falta de fe, ¿sí? Porque eso muchas veces se hace o se dice, sino más bien es responsabilidad, porque tenemos que ser serios a la hora de hablar de estos temas que a veces no entendemos, no sabemos y hasta incluso debemos informarnos correctamente, porque hay mucha información dando vuelta. Así es, muchas veces la fe no reemplaza la ayuda, sino que la acompaña, la fortalece, ¿no es cierto? Tenemos la ayuda profesional que nos hace entender por ahí la parte biológica de nuestra mente, de nuestro cuerpo, cómo funciona, qué le está pasando, todo eso, y la fe fortalecida, porque ahí estamos conectando las dos cosas, ¿no? Porque Dios no nos creó por separado. No, somos integrales. Integrales y tenemos un taburete de 3 patas, ¿no? Sí. Cuerpo, Alma mente y espíritu. Sí. Sí. Y esas tienen que estar atendidas, fortalecidas y equilibradas, porque cuando una de las patas está floja, se cae el banquito. Sí. Se nos mueve el banquito. Eso también, por ahí ya ahora es más normal o más natural, pero hace un tiempo te decían, no, yo no voy al psicólogo porque yo estoy bien, no estoy loco, pero no solo pasa por ahí, Sí. sino que pasa por esa escucha y que te tiene las herramientas para ayudarte a afrontar alguna situación. Sí. Y una persona que está fuera del barco, estás metido en una situación, vos estás en el Titanic, por ejemplificarlo, Sí. pero una persona que está fuera, que observa cosas que adentro del barco vos no las podés ver, pero que vos las tenés. Tal Entonces, una mirada fresca, Externa. ajena al Disruptivas. es Una mirada Ajá. disruptiva. Ahí está. Entonces vos decís, mira, no sabía que tenía. Y tal vez no necesitas estar años yendo al psicólogo. Con que él te ayude a cruzar ese puente ya es suficiente. Sí. Y después vos tenés herramientas para seguir. Sí. Y es interesante, eso me lo dijo una vez un médico, porque quien les habla también estuvo con tratamiento psicológico, psiquiátrico, y es algo que en la vida sucede. Ujú. Y ese médico una vez me dijo, dice, no podemos negar que no hay persona normal, no hay gente gente sana y gente loca. Somos todos así y siempre todos necesitamos en algún momento consultar con un médico psicólogo, porque es algo que es normal y de la vida. Es así como vamos al cardiólogo, al que nos controla los pulmones y esas cosas, también tenemos que ir a estas alternativas que son parte también de la mano de Dios, que las creó, las hizo y generó personas con esos conocimientos, ¿no? Por eso mismo, porque Dios no hace las cosas a medias. Exacto. Es que pone las personas indicadas con estos dones y con estas... Dios no está lejos, dice acá, ¿no? Recordando esa verdad que hoy leías de Isaías, si nosotros estamos lejos de Dios, si nosotros estamos enojados o dudando de este Dios que nos conoce, aún así Él no se aleja de nosotros. Y eso es lo que nos deja claro Isaías. Él está ahí acompañándonos. En nuestro programa del sábado pasado hablamos eso de la luz y que siempre tenemos ese llamado a volver
a esa fuente de luz Sí. y de amor. Sí, sí. Vamos a dejar pensando a la gente y vamos a escuchar un tema musical, El Alfarero, hablando de esta idea de cómo Dios moldea y cómo Dios nos va moviendo de las maneras que a veces no nos imaginamos. Seguimos nuevamente en nuestro último bloque de nuestro programa. Queremos cerrar este tema que nos trae varias preocupaciones, pero que tenemos muchas cosas para decir y queremos contarles. Y hay un último detalle que queremos hablar: cuando la carga es más profunda. ¿Qué pasa con eso? Bueno, cuando la carga más profunda tiene que ver con el estrés, ¿no es cierto? Ya ahí Ujú. no es solamente una preocupación, ya estamos hablando de salud psicológica, Salud mental. mental, Ujú. emocional, porque hay gente que se retrae, gente que se deprime, Ujú. que puede llevar a muchas consecuencias y que puede terminar siendo obviamente algo de tristeza permanente o persistente, esa sensación de dar vueltas y no avanzar y de no encontrar la salida para eso. Pero estábamos hablando anteriormente en el bloque Ujú. que pasó que bueno, hay recursos para todo esto, ¿no? Hay veces que como que el entorno no acompaña, ¿no? Estábamos hablando hoy de que las redes nos invaden por ahí con negatividad y a veces la negatividad no viene desde afuera, desde las redes, sino que muchas veces otra vez lo mismo, vos siempre lo mismo, porque no ves, porque no mirás, porque no te das cuenta, mira todo lo que tenés, Ujú. cómo te vas a deprimir, cómo vas a estar estresado, todo, ¿no? Cuestionamientos de la familia, de los compañeros de trabajo, de los amigos, ¿para qué lo vamos a invitar si siempre está amargado, siempre Sí, y nunca ahondar en la raíz sí. de la situación, ¿no? O entender muchas veces, comprender un poquito qué es lo que lo lleva a esta persona a pasar por esta situación. Sí, es algo interesante que siempre digo: Dios nos dio en las cosas que nos regaló en nuestro cuerpo humano, 2 oídos y una boca. ¿Por qué será que Dios hizo esa idea? Porque eso nos da la pauta de que primeramente tenemos que escuchar al otro, escuchar lo que dice y después hablar. Porque muchas veces metemos la pata. Metemos la pata. No es para que entre por acá y salga por acá. No. Bueno, a veces sí. A veces nos pasa también. A veces no. Estaba pensando que por ahí mencionaba recién de estar triste, depresivo, pero por ahí nos llenamos de cosas y de ruido, de hacer, de estar en constante movimiento y de hacer, justamente para no detenernos a observar eso que nos está pasando. Sí. Una vuelta a mí alguien me dijo: ¿detrás de qué corres? Entonces ahí decía, estoy corriendo detrás de qué. Es verdad, muchas veces uno se atosiga de actividades y de cosas y de situaciones para escapar Sí. de algo que uno por ahí no quiere confrontar, ¿no? Sí, hoy en día el progreso no siempre es visible y tenemos que ser sabios también, y eso también la escritura nos llama a hacerlo. Aprender a decir que no, es sano también. No estar constantemente corriendo en el vorágine del día a día. Viene alguien con algo nuevo, le decís que sí, salís corriendo y lo haces. Sino que hay que aprender también a pensar y a ver cómo estamos y aprender a decir que no. Es sabio. Me cuesta, Sí. me cuesta, sí. El tema de decir que no muchas veces me cuesta y no lo hago como una carga. Lo que pasa es que después el cuerpo pasa factura. Sí, sí. Sí, hoy hablábamos de esto, que somos todo un ser unido a lo físico, lo espiritual y lo mental. Y eso nos tiene que llevar a pensar que a veces si nos sobreexigimos en una parte, las cosas se pueden debilitar. La palabra también nos trae más verdades a todo esto. En Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y ese es un versículo muy lindo que nos hace pensar que no significa que voy a rendir más, que voy a ser mejor por ser cristiano, sino que significa que incluso en la debilidad el Señor nos está sosteniendo. Y eso es algo que hacemos innatamente. Somos débiles. Y eso de que todo lo puedo en Cristo también significa que dependo de Cristo. No es que yo lo pueda sola, sino Claro. que y no es que Cristo viene, baja y me da una Sí. mano. Sí.
Cristo me pone herramientas, me pone persona, me colabora en eso. Sí. Yo tengo que estar atenta a eso, de dónde viene la ayuda. Digo siempre esto, nunca antes ni después. Dios siempre es puntual en la ayuda, en el acompañamiento, en todo. No me va a dar antes lo que voy a necesitar en este momento, ni me lo va a dar mañana porque lo necesito ahora. Y de golpe vos decís, wow, apareció Paula. ¿Y por qué apareció ella hoy acá en casa? ¿Por qué vino? ¿A qué? Claro. Y eso ya es, vos lo ves y decís, bueno, Dios me está diciendo, acá tenés esta persona con la que vos podés contar, con la que te puede escuchar, con la que te puede acompañar y muchas cosas más, ¿no? Y también viceversa, o sea, siempre el que acompaña, el que ayuda, el que colabora, el que sostiene, siempre queda como, digo, más satisfecho tal vez que el que recibió el acompañamiento, ¿no? Y eso, rendir más. ¿Y qué es lo que puedo rendir más? Sí. No puedo rendir más. No. Porque no es una competencia, no es una carrera. El fin de semana escuchaba una predicación que hablaba de esto y decía, Mateo 11:30 dice, porque mi yugo es fácil, dice Jesús, y ligera mi carga, ¿no? Y es interesante esta persona que estaba enseñando sobre esta porción bíblica decía que Jesús está tirando las 3/4 partes de toda nuestra fuerza, siempre, constantemente. Y a nosotros nos queda la otra partecita, ¿no? Que es también parte de nuestra vida, poder acompañar también, ¿no? Yo había leído en estos días también sobre la mujer en Samaria, la que estaba en el pozo. Ajá. Y una frase que me llamó la atención, me gustó, decía, Jesús ya sabe el peso de tu cántaro, Él ya sabe lo que nosotros estamos pasando, ya lo conoce. Solo tenemos que dejar que lo cargue. Claro. Qué invitación, ¿no? Sí, esa invitación que nos lleva también a ver este texto bíblico de 2 de Corintios, todo en el Nuevo Testamento, tanto Filipenses como 2 de Corintios en el Nuevo Testamento, que dice capítulo 12, versículo 9, mi poder se perfecciona en la debilidad. Sí. Decir que nosotros somos débiles hoy en día, decir que nosotros somos débiles, es muy difícil. Es muy difícil que se entienda cuál es la debilidad. Sí. Porque lo mismo nos pasa cuando nosotros decimos soy un mísero gusano y vos decís, no, pero ¿cómo vas a ser un mísero gusano? Porque es nuestra naturaleza humana la que se revela en contra de esa debilidad que depende de lo que hablábamos anteriormente, de ese Cristo que todo lo puede. Sí. Y lo puede a través de mi debilidad. Si yo me hago la fuerte, ¿para qué necesito a Cristo? Exacto. Y es interesante que Dios nos acerca a nosotros cuando estamos solamente fuertes. Como dice el texto que está diciendo Pablo y que mismo Dios está diciéndole a Pablo, mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y cuando nosotros estamos débiles, cuando más el poder de Dios sale a flor de piel y nos hace ver que no somos nosotros, sino que es Dios. Lo hablamos nosotros con Paula. Y ahí más cuando más débiles nos sentimos, es cuando realmente rendimos el corazón a Dios, a Cristo, a decir, bueno, acá estoy, ¿qué hago ahora? Y miramos para atrás y decimos, cuando sorteamos esas dificultades, miramos para atrás y decimos, pero yo esto, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo pasé? Sí. Traemos el pañuelito que se nos emociona la conducta. Por eso, para ir cerrando, porque el tiempo es oro y esto de la radio nos está persiguiendo. No, el operador nos está corriendo. Nos apaga la luz. Dios nos dice y no nos promete, y ese es el mensaje final que queremos dejarle a toda la audiencia, no nos promete un año sin dificultades, sino que nos promete su presencia, nos promete su cuidado y nos promete que nos va a sostener en todo lo que tengamos en este día. Tal vez no tengamos la claridad completa del año que nos espera, pero sí podemos vivir ese día o este día y eso es lo que nos alcanza. ¿Sabes que también eso de pensar y de conocer lo que nos va a suceder no me llama la atención? No creo que sea prudente. Porque
¿dónde está digo, yo siempre voy te lo comenté una vez, yo siempre voy sin expectativas. Sí. A tal lugar, a hacer tal cosa, sin expectativas. Porque muchas veces las expectativas son tan altas o tan bajas y entonces te perdés la sorpresa, Tal cual. ¿no? Y te pueden sorprender con cosas que realmente te llegan, te llenan, te emocionan o simplemente te hacen crecer en determinadas situaciones, ¿viste? Entonces eso de ver el futuro, de conocer el futuro para evitar tal o cual cosa, no me lo creo, no me interesa. Tal cual. Cerramos este programa despidiéndonos, pero dejándole a toda nuestra audiencia una pequeña oración, y si no me multan por el tiempo me voy a demorar un poquito, pero se los recupero en el próximo programa. Oremos y cerramos despidiéndonos con un fuerte abrazo. Querido Señor, tú conoces nuestras preocupaciones, enséñanos a poder vivir un día a la vez y sostenernos cuando el miedo aparezca y recordarnos que no estamos solos. Amén. Amén. Amén.